Primeros planteamientos psicológicos en las ciencias del espíritu. Wundt es el iniciador formal de la psicología científica, al basarse en el marco de la filosofía, pero progresivamente fue recibiendo el influjo de las ciencias empíricas. Constituyó una ciencia experimental al asumir el método de las ciencias naturales en el análisis de los fenómenos de la vida mental. Su punto de arranque fue la figura de Aristóteles y su libro Sobre el alma, en el que dice que el psique o el alma es del mundo de la naturaleza. En el Renacimiento se dio una gran revolución, ya que se sustituyó la especulación metafísica que se tenía en la Edad Media. Ahora se estudiaba a la psique como un objeto de observación empírica por medio de sus manifestaciones. Además, se dio inicio al humanismo, el cual rechaza las especulaciones teológicas y cosmológicas para colocar a la persona en el centro de sus preocupaciones. El pensamiento fue centrándose cada vez más en el ser humano y menos en Dios. Algunos autores comienzan a separar las ideas metafísicas de la psicología para centrarse en la observación y el análisis de sus expresiones. La conquista y el desarrollo de esta nueva actitud no surgió de un camino fácil y tuvo lugar a través de un proceso histórico complejo, en el que intervinieron diversos aspectos, cada uno de los cuales iba a colaborar en la configuración disciplinar de la psicología. La concepción medieval del mundo y del universo acabó siendo sustituida por otra científica, matemática y mecanicista. Los grandes descubrimientos en astronomía, como por ejemplo los de Copérnico, Galileo y Kepler, ayudaron a sustituir la concepción estática y espiritual del mundo medieval por otra dinámica y material. El proceso de revalorización de la naturaleza y del saber científico sobre ella, por tanto, sobre el ser humano como parte de aquella, dejando atrás la metafísica y la teología, de origen a la moderna noción de la cientificidad. En aquel contexto se sitúan Francis Bacon y René Descartes, quienes pusieron la base del saber en la experiencia, aunque con métodos diferentes, inductivo y deductivo. Estas se usarían para explicar la naturaleza humana en sistemas filosóficos contrapuestos, por un lado la psicología del racionalismo y por el otro la psicología del empirismo. Estas líneas troncales de la psicología europea desembocarían en el siglo XVII en una psicología de las facultades y en otras asociacionista, cuyo último desenlace sería la psicología introspectiva. En Francia sería una psicología de las facultades de tipo sensualista, la escuela escocesa con su psicología del sentido común. La escuela alemana, con Kant, propondrá también una psicología de las facultades, pero su aportación más original se dirigirá a fundamentar la posibilidad de una ciencia empírica y el uso de las matemáticas. La creciente valoración de los datos directos obtenidos por la experiencia atenta va sustituyendo la especulación por el registro empírico de las actividades y los fenómenos, apoyados en nuevos instrumentos y métodos. Se crea una concepción matemática rigurosa de la naturaleza y se dan muchos progresos de la anatomía del cuerpo. Estas explicaciones científico-mecanicistas alcanzaron incluso a los procesos psicológicos de sensación y movimiento. Aquella revolución acabaría cristalizando en la ciencia de la ilustración, que ofrecería una nueva concepción del universo y del cuerpo, como máquinas que operan conforme a sus propias leyes. Poco tenía que ver esta nueva concepción científica con el viejo concepto que se tenía en la Edad Medieval. Los nuevos científicos buscaban leyes matemáticas de validez universal que posibilitaran la predicción y el control. Probablemente fue Galileo el que mejor expresó la urdimbre físico-matemática de la ciencia moderna. Laplace también afirmó que todo sucede en el universo de forma exacta y prefijada. Para recabar y obtener información sobre este universo, solo cabe aplicar el método de las ciencias naturales, que consiste en la observación, el experimento y el cálculo. Descartes intenta fundar una ciencia universal, en la cual se realizase
el triple ideal de unidad de la ciencia, del método y de la certeza. Dice que para estudiar todas las ciencias se deberá corresponder a un mismo método, y el método más seguro y más exacto es el matemático, y dice que este deberá ser el preferido. Aspira a fundamentar el edificio de su filosofía sobre una base inconmovible, de tal solidez que resiste incluso la duda más radical de los escépticos. Propuso eliminar previamente todas las fuentes posibles de incertidumbre y de error, como los sentidos y la imaginación. Descartes describe la concepción del sujeto psíquico que se convertiría en el objeto de la psicología desde Descartes hasta hoy. Explica que alma y cuerpo son dos sustancias distintas porque tienen dos atributos esenciales contrarios. El alma es pensamiento y el cuerpo es extensión. Dice también que existe una actividad que es el resultado de la interacción del alma y cuerpo, las pasiones, que son movimientos psíquicos a raíz de alteraciones somáticas. Enumera 6 pasiones básicas: admiración, amor y odio, deseo, alegría y tristeza. Locke entiende que la mente al nacer es como una tabula rasa, un papel en blanco donde no hay nada escrito. Niega que existan las ideas innatas y se alza contra toda explicación a priori de la razón y sus principios. Dice que las ideas complejas se forman mediante la asociación de ideas simples. Reduce a 3 leyes que regulan los procesos asociativos: semejanza, contigüidad y contraste. Por otro lado, el problema fundamental que se plantea Hume es análogo al de Descartes y Locke: encontrar un punto de apoyo del conocimiento. En esa línea, Hume piensa que el único método viable para conseguir tal objetivo es investigar a fondo la naturaleza humana. Pretende fundar una ciencia del hombre que sirva de apoyo a todas las demás ciencias, al modo que los principios matemáticos de Newton habían hecho en el campo de la física. Hume dice que en la ciencia humana no son posibles los razonamientos a priori. Solamente desde la experiencia se puede establecer las conexiones de hechos. Lo que buscaba David Hartley era fundamentar una ciencia del hombre. El giro hacia lo psicológico sería obra de Hartley, quien solo 10 años después del tratado de Hume publica su propio libro, en el que presenta su teoría sobre la mente y la conducta humana. Sostiene el paralelismo psicofísico y sus leyes de la asociación eran válidas tanto para el alma como para el cuerpo. Aunque sus leyes de asociación de ideas y de vibraciones son muy parecidas, insistía en que eran paralelas y diferentes. Hartley solo admitió un principio asociativo, el de la contigüidad, pero en 2 formas fundamentales: la sucesiva y la simultánea. Thomas Reid se opone directamente a Hume, ya que niega que la mente solo conoce los contenidos mentales y que solo se puede inferir de forma dudosa la existencia de los objetos reales representados en esta. Sostiene, por el contrario, que tenemos un conocimiento inmediato y adecuado de las cosas. Las ideas o las representaciones de los objetos en la mente no son el fundamento del conocimiento de las cosas. En la mente solo se dan operaciones cognitivas mediante las cuales entramos en contacto inmediato con la realidad. Immanuel Kant, por su parte, sustituiría el sujeto psicológico real, metafísico o empírico por otro epistemológico de carácter lógico, un planteamiento que lo llevaría a negar la posibilidad misma de una psicología científica. Kant excluye de las auténticas ciencias a la psicología empírica, puesto que a su parecer, con los fenómenos psíquicos no se puede experimentar. El racionalismo cartesiano. Como primer punto tenemos el racionalismo de Descartes. Descartes es uno de los padres de la filosofía moderna y el principal valedor del racionalismo. Su aportación a esta etapa de la historia de la filosofía que conocemos bajo el nivel de modernidad resulta relevante a un doble nivel. El primer nivel, el metodológico, la mayor parte de la preocupación filosófica cartesiana pensaba en elaborar un nuevo método del pensar, un método que clarificara científica y racionalmente el saber filosófico. Aparece la duda metódica. Esta duda resultaba útil en medida en que se nos permitía agrandar el espacio del pensar. Después está el nivel metafísico.
La aportación del método debe centrarse en la redefinición de los conceptos fundamentales de la metafísica, como son los de sustancia, atributo o verdad. Descartes hacía pensar el pensamiento metafísico del objetivismo medieval a subjetivismo moderno. Lo importante ahora no es el conocimiento del objeto, sino su conocimiento a través del conocimiento del sujeto. Otro punto importante es la metafísica cartesiana, que es la expresión de una nueva teoría de las ideas y una nueva concepción general del universo dominada por el mecanicismo. Por tanto, podemos evaluar el racionalismo cartesiano teniendo en cuenta sus principales rasgos: la expresión de un nuevo método racional del pensar, la llamada duda metódica, la afirmación de la subjetividad o el cogito. Como primera verdad, una nueva teoría del conocimiento de idea en general y de la idea de sustancia en particular. Finalmente, el mecanicismo como paradigma o concepción general del orden y funcionamiento del universo. El científico, la matematización. Descartes quería hacer de la filosofía un conocimiento científico de ello y del mundo. Para eso necesitaba apoyarse de otra ciencia. Así que escogió la matemática, ya que desde aquellos tiempos ya se consideraba una ciencia segura. Opinaba que la filosofía debía copiar el modelo metodológico de la matemática. Y estos eran no solo ideas de Descartes, sino ya se veían desde la antigua Grecia. Este aspecto constaba de 4 reglas. La primera era la evidencia, que afirmaba como verdadero solo aquello que se revele evidentemente como tal al pensamiento. Es evidente aquello que ya no se admite alguna duda, porque ya ha sido visto clara y distintamente. La segunda regla es el análisis. Reduce lo complejo a sus partes más simples para conocerlo correctamente. El tercero es la deducción. Otorga a la operación racional deductiva el peso de la investigación. Así hallaremos las verdades complejas por deducción a partir de las simples. Y por último, la comprobación. Comprobar si lo descubierto por la razón ha sido hallado de acuerdo a las reglas anteriores. En cuestión al aspecto epistemológico, el nuevo método cartesiano tiene como misión convertir a la filosofía en un camino racional hacia la verdad. En la filosofía antigua y medieval, el principio del conocimiento era el objeto y la verdad, que consistía en la adecuación de las proporciones, lo que decimos, y a las cosas, que es lo que existe. A dicha adecuación Aristóteles la llamaba correspondencia entre lenguajes y realidad. Platón, quien dividía la realidad en 2 partes, era el mundo sensible y el mundo intangible, que se correspondía a su vez con los 2 géneros de conocimiento: opinión, que es el conocimiento procedente de los sentidos, y episteme o ciencia, que es el conocimiento procedente de la razón. El método cartesiano, que desde ese momento se llamará duda metódica, es el esfuerzo por ofrecer autonomía en el entendimiento frente a los sentidos y la imaginación. Secuencias ontológicas del método cartesiano: afirmación de la primera verdad, pienso, luego existo. La llegada al cogito pensamiento se efectúa por la vía intuitiva. Es la evidencia la que nos revela que el pensar, y más concretamente el yo pienso, es una idea clara y distinta, es decir, una idea de la que no cabe duda. Lo que quiere indicarnos Descartes es que la subjetividad, el pienso, luego existo, es el comienzo de toda reflexión filosófica. Porque es indubitable que yo existo pensando, que existo como pensamiento. No puedo dudar de mi existencia y de esta se desarrolla pensando. Por esto mismo, el pienso va unido necesariamente el existo. El cogito se caracteriza por el pensamiento, mientras el mundo es extensión. El mundo existe para la conciencia, el cogito es la primera verdad. Solo a partir de la existencia del cogito puedo concebir la existencia del mundo. La teoría cartesiana de las ideas y de idea de sustancia. Para Descartes, la sustancia existe de tal manera que no tiene necesidad de otra cosa para existir, pero según esta definición, solo Dios podría ser considerado como sustancia. En cambio, Descartes afirma la existencia de 3 sustancias: la sustancia finita pensante, que es el cogito, la sustancia extensa, que es el mundo, y el propio Dios. En cuanto que sustancia infinita pensante, son 3 sustancias, pero solo 2 modos de ser sustancia: el pensamiento y la extensión o materia. Existen, en opinión de Descartes, 3 tipos de idea: facticias, que proceden de la imaginación y la voluntad, su procedencia es subjetiva o interior. Adventicias son aquellas donadas por los sentidos, su procedencia es el mundo exterior u objetivo. Innatas, se encuentran impresas en nuestra mente. Esas ideas innatas son 3: la idea del yo, primera verdad, la idea de Dios y la idea del mundo.
Mecanicismo. Descartes, inmerso en un proceso de modernización de la ciencia al que contribuyó notablemente desde las matemáticas, trataba de explicar la realidad física en función del nuevo esquema de comprensión o paradigma, el mecanicismo. La naturaleza, la que pensaba, incluido el cuerpo humano, era considerada como una especie de máquina. Para Descartes, la comprensión de la naturaleza o realidad física no era más que la presencia de la extensión en tanto que atributo, que es el modo de ser de la sustancia. Si el yo era reconocible como pensamiento, el mundo era reconocible como extensión. Esta dualidad pensamiento-extensión sería trasladada también a la antropología, y así Descartes concebía al hombre como un conjunto de pensamiento, alma y extensión cuerpo. Según Descartes, Dios es la primera causa de movimiento, en el esquema escolástico al modo de Aquino. En los principios de filosofía, Descartes admite que Dios ha creado la materia con movimiento y reposo, y que Dios conserva la cantidad de materia y movimiento siempre igual. Descartes también adelantó la hipótesis que después Newton certificaría y formularía en leyes físicas. Por ejemplo, el principio de inercia. Según Descartes, la primera ley de la naturaleza es que cada cosa permanece en un estado en que se encuentra si nada la cambia. El movimiento rectilíneo. Una segunda ley de la naturaleza es que aduce que todo cuerpo en movimiento tiende a continuar el movimiento en línea recta. Y por último, el principio de conservación del movimiento. La tercera ley de la naturaleza hace referencia a la estabilidad de los cuerpos en movimiento. Según Descartes, si un cuerpo que no se mueve encuentra otro más fuerte que él, no pierde nada de su movimiento, y si encuentra otro más débil que pueda ser movido por él, perderá tanto movimiento como transmitía. Así pues, el movimiento finalmente no se pierde, sino que se transmite.